ministerio que Dios levanta, que Dios pone para que su iglesia sea edificada. Amén. Por ello que en esta mañana, como tenemos este hermoso tiempo, podemos darnos cuenta de que hablar del reino de Dios es muy importante. Algo que a través de los años he ido a muchos lugares, he visitado muchas iglesias, muchas ciudades, y he encontrado siempre un problema muy común. El problema que he podido ver a través de los años está basado en este aspecto. Es que se predica un evangelio, pero un evangelio a media caña. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que todavía no tienen lo que es el evangelio de poder, el evangelio de revelación, el evangelio de autoridad, el evangelio que Jesús dijo en el libro de Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Entonces yo mirando todas estas cosas me quedé muy impresionado en este aspecto de que ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué ellos no accionan ese despertar del mover espiritual? ¿Por qué gente de buen corazón, hombres y mujeres y niños, en verdad van a la iglesia, dejan su tiempo y para escuchar la palabra, para poder sentir la presencia de Dios, para salir, como dice el cántico, recibir la unción y llevarlo a su casa? Y muchas veces no es así. No es así, y yo mirando todas esas cosas digo, Dios, ¿cuánto falta le hace al pueblo? ¿Cuánta falta le hace a los líderes? El que ellos cada momento comprendan que el reino de Dios es real. Cuando dicen, Señor, el reino de Dios es poder y autoridad, iglesia. Esto tiene que ver con el evangelio que se te ha predicado. No, porque hablar de reino, déjame decirte que no es religión. Hablar de reino no es democracia. Hablar de reino es sobrenatural. Amén. Y tienes que ser tú sobrenatural para fluir en todo el poder del reino, para fluir en toda la dimensión y la autoridad que tiene este reino. ¿Por qué? Porque este reino no le confiere el poder y la autoridad a cualquier individuo que trate de querer ganarse todo el favor de Dios, todo el beneficio de Dios a su manera. La razón por la que te quiero compartir esta mañana estas verdades tiene que ver con esto, con este punto donde muchos se han quedado ahí estancados, se han quedado limitados, se han quedado frustrados de tratar de querer. Bájale un poco, hijo. Bájale un poco mi micro, por favor. No es eso. Amén. Ahora sí, mucho mejor. Gracias. Y muchos se han quedado estancados en este aspecto de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos tratan de buscar la palabra de Dios. Ellos tratan de querer entrar a un nivel mayor de confianza en Dios. Pero lo han estado haciendo de la manera equivocada, lo han estado haciendo de una manera donde difícilmente a ellos se le ha dado acceso a este mover, porque lo apostólico es un mover, no es una doctrina, déjame decirte. El apostólico es un mover de tal forma que esto no lo vas a adquirir en donde estudies, en qué universidad estudies. Esto lo vas a recibir por vivir una vida consagrada, apartada para Dios. Esto es por vivir una vida buscando a través de la palabra agradarle a Dios con tu vida para ser una persona confiable en el reino de Dios. Amén. Amén. Así que cuando vamos a mirar las escrituras, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. En el libro de Lucas, capítulo 17, en el verso 20, por favor, vamos a entrar a hablar de este punto, porque considero que el reino de Dios avanza, pero avanza cuando tú llegas a comprender claramente cómo es que este reino fluye, cómo es que este reino se mueve, y la importancia que tiene que tú comprendas esta mañana que para mover el reino de Dios, para que el reino se revele, para que el reino se manifieste con poder, con autoridad y con gloria, tú tienes que darle preeminencia a
aquel que hace todas las cosas posibles en tu vida. Amén. Así que vamos a la escritura, por favor. Dice el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 en adelante, dice la palabra: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dirán: helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vamos, quiero conmigo. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos están convencidos de eso? Amén. Gloria a Dios. Esto es lo más impresionante. Sí, Señor, muchas veces gracias, tengo que Dios. compartir esta verdad. ¿Y sabes por qué? Porque mucha iglesia, perdón que lo diga de esta manera, mucha gente religiosa ha estado buscando a Dios afuera. Ay, santo Dios. Por más de 2000 años esperaba mucha iglesia que vengan personas de afuera a que vengan, lo toquen para sentir la presencia de Dios, que le soplen para que sienta la presencia de Dios, que le metan un sacazo para que sienta la presencia, para que le metan agua para que sienta la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque muchos han estado buscando a Cristo afuera, olvidándose que Cristo está En nosotros. en nosotros. Que el reino de Dios está entre vosotros. Y mucho ha habido hombres y mujeres que no han comprendido que en verdad Dios está contigo, que el reino de Dios está contigo, que el poder y la gloria están dentro de ti, y que tú tienes que exteriorizarlo, tú tienes que manifestarlo. Y ahí ha habido donde mucha gente no ha comprendido esta verdad. Por eso la palabra dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí, no vayáis y no lo sigáis, porque como el relámpago que fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Sabes? Aquí es donde puedo decirte con toda seguridad que mucha gente que ha querido entrar a la dimensión, déjame decirte, a la dimensión del mover, del fluir, del poder, de la gloria y la autoridad del reino de Dios, no lo han podido lograr alcanzar porque han empezado ellos a buscar de la forma equivocada. Han tratado de querer ganarse el favor, la gracia, solo con sacrificio, solo con fórmula, pero déjame decirte que el reino no avanza, ni camina, ni se le imparte a las personas que viven de esta manera. Han tratado de hacer tantas cosas, pero no lo que Dios quería. Si hay algo que quiero decirte en esta hora, es que para que tú entiendas el propósito del reino, es que tú tienes que detenerte un poco en tu futuro y mirar hacia atrás, porque es atrás donde se encuentra el propósito, la razón y el motivo por la cual tú existes como iglesia, y la razón por la que tú eres llamado iglesia empieza no cuando miras al futuro, sino cuando miras atrás, porque atrás está tu diseño original de la razón por la cual Dios te creó, por la cual Dios te confió su presencia, por la cual Dios te redimió, te santificó y te lavó para que seas su pueblo suyo. Amén. Aquí empieza todo lo que tú necesitas saber respecto a esta verdad, de tal forma que cuando tú tengas que observar de una forma muy clara respecto a lo que es el reino, vas a tener que darte cuenta que el reino de Dios está dentro de ti. Y va a depender de ti ahora qué vas a hacer con toda esta verdad que voy a darte hoy, para que tú puedas cambiar, para que tú puedas ser la persona que Cristo quiere que tú seas. Por eso es que Dios se aseguró de depositar en ti su gloria, su poder y su autoridad. Pero el problema ha sido que cuando tú no entiendes esta verdad, has comenzado a tratar de hacerlo de la forma que aprendiste lo que cuando te enseñaron en el mundo. Cuando viste a hombres que en su religiosidad hicieron tantos ritos, ceremonias para tratar de querer agradar a Dios, para tratar de querer recibir de Él, como comprando la unción, como comprando la autoridad, como comprando la gloria de Dios. Pero déjame decirte que no hay nada lo que hagas en este mundo que pueda Dios darte algo que Jesús ya te lo dio. Amén. Esto es algo importante que tú tienes que comprender. Tú tienes que entender que el reino de Dios eres tú. Tú eres el reino. El poder, la gloria y la autoridad están dentro de ti. Ahora, el problema empieza
tristeza cuando tú no llegas a entender esto. Por eso que los fariseos preguntaban y decían, pero Señor, ¿y cuándo será el tiempo? ¿Y cuándo será el día? ¿Y cuándo será el momento? Y Jesús le va a decir algo muy claro, que le va a decir algo tan claro que muchas veces ellos le costó mucho entender. Por eso Jesús le hablaba a mucha gente en parábola. ¿Por qué? Porque le decía a sus hijos, para ustedes es la revelación, pero para ellos no. ¿Saben por qué? Porque todos oyendo no oían y viendo no veían. El problema es que tenían todo su ser tapado, velado. Ellos no podían comprender y no podían entender. Es por ello que Jesús no le va a dar a cualquiera, déjame decirte, no le va a dar a cualquiera la revelación, no le va a dar a cualquiera el poder, no le va a dar a cualquiera la gloria. ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú no comprendas que es necesario nacer de nuevo, se le dijo a Nicodemo, a un hombre entendido, estudioso, maestro de la ley, cuando vino y le dijo, maestro, ¿le puedo hacer yo para ir al cielo? Dijo, tienes que hacer de nuevo para que puedas ver y para que puedas entrar en los cielos. ¿Sabes? Dios no le va a confiar el reino a los religiosos, aquellos que aún estudian la palabra y lo hacen como si estuvieran leyendo un periódico viejo. Dios le va a confiar el reino a aquellas personas que están dispuestos a vivir por ella, a vivir por la palabra, a someterse a la palabra, a salir del sistema del cual el mundo tiene para vivir en el sistema, en el reino que Dios ha establecido para aquellos que quieren que Dios les revele, se le confíe, se le active todo ese poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reino, iglesia, un reino que tiene poder, un reino que tiene ejército, un reino que tiene un rey, y ese rey tiene súbditos, y esos súbditos son tú y yo. Amén. Y si nosotros desconocemos el principio de la forma como opera este reino y cómo este reino se manifiesta, no porque yo lo haga, sino porque yo estoy entendiendo el reino, estoy entendiendo quién es el rey, quién soy yo y qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que vivir en el reino. Pero este reino, déjame decirte, este reino tiene normas, este reino tiene principios, este reino tiene leyes, reglamentos, y cualquier persona no puede entrar a este reino. No puede. Necesita entenderlo, necesita conocerlo, necesita sujetarlo para vivir en ella. Porque el reino de Dios es espiritual y yo soy carnal. Amén. Si yo quiero entrar a mover el reino de Dios, yo tengo que salir del reino terrenal en el cual yo vivo. Tengo que reconocer que todo aquello que pueda yo hacer con este reino natural no puede tocar el reino espiritual. Necesito ser espiritual. Necesito comprender claramente que yo soy una persona que está en su naturaleza condenada al pecado. Que está condenada al pecado, y así que necesito que, dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo primero tienes que arrepentirte. Sí. Y antes de arrepentirte tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Si no pasamos por el ciclo del Evangelio, entonces nosotros no podremos ingresar al reino de Dios. Tienes que bautizarte en agua y tienes que bautizarte en el Espíritu Santo, le dijo Jesús a Nicodemo. Tiene que ser bautizado en agua y en Espíritu para que tú puedas ver y tú puedas entrar en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, hay algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos podido darnos cuenta de esta verdad. Si bien es cierto, Jesús le está hablando a los fariseos de una forma muy clara, la forma como es que ellos tienen que entender. Todo el pueblo de Israel esperaba un rey. Y lo miraban a Jesús y le decían, dinos si tú eres el rey. Y Jesús sabía que los hombres querían hacerlo a Jesús rey terrenal. Pero Jesús sabía que Él no venía a traer un reino terrenal. Él venía a traer un reino espiritual. Amén, gloria a Dios. Jesús venía, Poncio Pilato le preguntó claramente, le dijo, ¿tú eres el rey? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor. Amén. Como yo tampoco soy de este mundo. Y dile a tu hermano que está al lado, tú tampoco eres de Nosotros tampoco somos del mundo. Cuando Gloria a Dios. comienzas a comprender esta verdad, tú comienzas a cambiar en tu forma de relacionarte con Dios. Comienzas a entender que todo el reino de Dios, todo el fluir del reino, empieza
cuando tú comienzas a definir eso en tu vida. Algo que Pedro no lo entendió. ¿Por qué? Porque cuando Pedro cogió la espada para cortarle la oreja a Malco, él pensaba que el reino de Jesús sería un reino en este mundo. Y Jesús le va a explicar algo muy serio a Pedro. Le va a decir que su reino no es de esta tierra, sino del cielo. Y los que van a entender, y todos los que van a entender este reino deben entender que tienen que tener oídos espirituales. Y ahí empieza la flaqueza y el problema de muchos que quieren agradarle a Dios y tratan de hacerlo a su manera, usando fórmulas, métodos rústicos y tratan a su manera de agradarle, pero no pueden llevar, no pueden manifestar ese nivel de poder, autoridad y de gloria que tiene el reino cuando tú llegas a comprender verdaderamente que Jesús te dio el acceso para que tú seas parte de ello. Y que Jesús lo dijo, que estas señales seguirían a todos los que creen en su nombre. Entonces, si Jesús hizo lo que tuvo que hacer y Jesús ya te dio lo que te hacía falta, pregunto, ¿por qué la iglesia no lo manifiesta? ¿Por qué la iglesia todavía está detenida en esa rudimentaria forma de relacionarse con Dios, en tal manera que tratan de ganarse por obras algo que ya Jesús logró en la cruz? Porque dijo la palabra que el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Y que por gracia tú y yo somos salvos. Gloria a Dios. Por gracia. Esa palabra gracia es regalo. ¿Y cuál fue lo que se te regaló en tu vida? Se te regaló la presencia del Espíritu Santo. Nada que hagas en esta tierra puede suplantar la obra que Cristo hizo en la cruz. Nada que hagas en esta tierra puede suplantar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Lo que tú necesitas comprender es que para fluir en el reino, para mostrar el poder y la autoridad del reino, necesitamos atender claramente quién es aquel que hace todas las cosas posibles en tu vida. Dios. Cuando tú ignoras al Espíritu Santo dentro de ti, tu vida de cristianismo está propenso a fracasar. Tu familia está propenso a fracasar. Tu matrimonio está propenso a fracasar. Tu ministerio está propenso a fracasar. Tus obras evangelísticas están propensos a fracasar. Tus batallas en el mundo espiritual están propensos a fracasar. ¿Y sabes por qué? Porque estás olvidando que en el reino de Dios Jesús se aseguró que sus súbditos sean personas espirituales. Por eso le envió su espíritu a su corazón, por la cual amaba Padre, dice la palabra, para que ellos, por el Espíritu de Dios, comiencen a hacer todas esas señales que Jesús le dijo que seguirían a los que le creen a Él, a los que creen en su nombre. El problema empieza cuando tratamos de una u otra forma aplicar tanto el método para darle un atajo y recibir el poder de Dios, cuando en verdad todo lo que necesitas es entender quién es Dios en tu vida. Y que para entrar a su reino, para entrar a su gobierno, tú tienes que morir y nacer de nuevo por el ciclo del Evangelio. Amén. No puedes manifestar el reino de Dios en tu humanidad. Necesitas nacer de nuevo a través del bautismo. Recuerden, estuve hablando de eso el tema pasado, a través de muerte y resurrección. Eso es el bautismo, nacer en agua. Pero también es necesario que nazcas en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a asegurar que tú seas un miembro del reino, un participante del reino con poder y con autoridad, y el reino avance, y el reino se extienda, y el reino tome el lugar que Jesús quiere. Porque en Mateo hemos estado mirando nosotros que el reino de Dios vendrá sin advertencia. Y sabes, hay algo que tú y yo tenemos que reconocer, que Dios se trata
El reino de Dios se trata de tu corazón. Y si quieres servir en su reino y ser su discípulo, debes dejarlo todo y seguirle a Él. Ese es el mensaje del reino. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de lo que es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús dijo esta verdad: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El punto empieza cuando tratamos de acercarnos a Jesús en nuestra humanidad, cuando tratamos de acercarnos a Jesús con ritos y ceremonias. Y yo te tengo que decir en esta mañana que cualquier hombre que trate de acercarse a Cristo con ese tipo de forma de pensamiento se va a frustrar. Porque Pablo dijo a través del libro de Romanos: la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y los dos no se llevan. El fracaso más grande que un cristiano pueda pasar en su vida es su esterilidad. La falta de cambios, de transformación y renovación en su mente, de tal forma que pueda ser un testigo vivo de Cristo en la tierra. Y la falta de sabiduría y revelación y conocimiento de Él es la falta de integridad y santidad en su corazón. Por ello que el cristianismo de una persona que no ha conocido el reino es tan pobre, es tan falto de compromiso, es tan falto de santidad, es tan falto de integridad, es tan falto de fidelidad a Dios, porque ellos pueden seguir a hombres y no ser aprobados por Dios. ¿Y por qué? Porque están tratando de hacerlo a su manera, cuando el reino de Dios es... Cuando Jesús le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje padre, madre, hermano, tierra, animales, venda todo lo que tiene, ven y sígame. Y aún mirando, Jesús le dijo: y si vosotros no sois como el trigo que cae a tierra y muere, vosotros, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? No podéis llevar fruto. No puedes llevar fruto. El reino de Dios es fruto en tu vida. Es la vida de Dios revelada en la tierra a través de ti. ¡Aleluya! Escuchaste lo que te dije, ¿verdad? Es la vida de Dios revelada en tu vida para mostrarse al mundo. El reino de Dios tiene que ver con esta verdad. Pero si nosotros no estamos comprendiendo el reino de Dios, vamos a tratar de hacer muchas cosas, repito, por eso Jesús le habla a mucha gente de esta verdad, le dice, como aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo y dice: va y vende todo lo que tiene para comprarse ese campo. O como aquel hombre que encuentra aquella perla de gran precio y dice que va a vender todo para tenerla. Cuando tú llegas a entender qué es el reino, yo te aseguro que sabrás que nunca más volverás a confiar en el mundo, nunca más volverás tú a confiar en fórmulas y religiones, porque tu confianza será Jehová. ¡Aleluya! Entender el reino es confiar en Dios, es creerle a Dios por su palabra, y es vivir para Él y estar en Él y movernos sobre Él en el aspecto de que Dios irá delante de ti como poderoso gigante, y todo lo que tú digas será respaldado, y todo lo que tú hagas será respaldado. ¿Por qué? Porque te volverás un agente del reino, te volverás el hombre que predique el evangelio del reino. Ojo, el evangelio del reino, no el evangelio religioso, aquello que va y predica si no pasa nada, que aquella organización que va y que no nadie siente nadie toca nada. No, el evangelio del reino, di conmigo, el evangelio del reino es demostración sobrenatural en el poder del Espíritu Santo. Ese es el evangelio del reino. Y Jesús nos habla y nos dice que lo que Él quiere es que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio del reino. Amén. Ese evangelio del reino es demostración en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué cogí yo el avance del reino de Dios? Porque aquí es donde yo quiero iniciar. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 3, por favor. Hechos. Yo quiero hablarte de esta
verdad porque es necesario que trasciendas, es necesario que cambies, es necesario que crezcas. Hechos capítulo 1, verso 3, dice, hablando aquí, la escritura dice, y a quienes también después de haber, dice, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuánto tiempo dice la palabra? 40 días. Y hablándoles ¿qué? Acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabes cuál es la necesidad en Dios? Que tú entiendas acerca del reino de Dios. Tu vida cambia, repito, tu vida cambia, tu familia cambia, el drogadicto cambia cuando tú manifiestas el reino de Dios. Los demonios huyen cuando tú manifiestas el reino de Dios. Las cadenas se rompen cuando tú manifiestas el reino de Dios. Todo aquello que por años ha tenido en cautividad llegan a ser derrotados cuando tú entiendes que es el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso la palabra dice en este verso 3, lo dice y vuelve a hablamos en el verso 4 diciendo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu. Con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Dentro no de muchos días, verso 8. ¿Y qué dijo? Pero recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, Santo Padre. Yo te voy a decir algo. Ya no juegues en la religión. No salgas a evangelizar si no estás seguro que eres lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla y nos dice que Jesús no los envió a sus hijos, sus discípulos, a predicar si primero Él no se aseguró que fueran llenos del Espíritu Santo. Y les dice esta palabra, recibiréis ¿qué? El poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Dunamis. Poder, dunamis. Dinamita. ¿Y por qué Dios le va a dar a sus discípulos poder, dunamis? Porque hay una confrontación de poderes en esta tierra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Si tú no estás entendiendo que el reino de Dios avanza con individuos que entienden, que están sellados con el Espíritu Santo, como dice Efesios, tienen las arras del Espíritu, que tienen revelación, entendimiento en el conocimiento de quién es Cristo en su vida, entonces el reino avanza con poder y autoridad, y las tinieblas tienen que huir, y las cadenas tienen que romperse, y los demonios tienen que salir de los cuerpos, porque es así como el reino de Dios avanza. Y la iglesia es una institución de poder y de autoridad para decirle a las tinieblas, para decirle al borracho, para decirle al drogadicto, para decirle al enfermo, fuera espíritu inmundo. Amén. ¡Fuera! Y eso ocurre cuando tú entiendes el reino de Dios. Amén. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo en ti? Poder. Poder. Dunamis. Sí, Señor. ¿Y por qué Dios te quiere dar poder, dunamis en tu vida? Porque sabe que en tu caminar en amor, infidelidad a Dios, vas a tener confrontaciones, vas a tener retos, vas a tener dificultades, vas a tener adversidades. Va a haber personas que no le van a agradar tu forma de cómo tú te relacionas con Cristo. Va a haber personas que tú le vas a hablar, no le va a gustar la forma que tú le dices, y ellos van a levantarse contra ti, y ellos te van a aborrecer, y ellos te van a regresar. Jesús le dijo, porque los enemigos serán de tu propia casa. Serán los de tu propia casa. Los de tu propia iglesia, los de tu propia familia, los de tu propio círculo, serán ellos los que se levanten contra ti. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están viendo que tú eres diferente. ¿Por qué se levantan contra ti? Porque saben que hay algo que ellos no tienen. Y el sello terrenal lo quiere ir y tumbar a aquellos que tienen el sello, la marca de los nacidos de Dios.
humanidad puede salir a hablar en vez del poder de Dios. Tu humanidad, tu carnalidad, tu alma puede salir a hablar en vez del poder de Dios. Pero si el poder de Dios está en ti, tú vas a perdonar 70 veces 7. Aleluya. Sí, Señor. Porque el poder de Dios en ti, iglesia. El poder de Dios. Cuando el poder de Dios está en ti, tiene el control de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Y tú puedes decirle al demonio, puedes decirle a cualquier persona, aún cuando se levanta en tu propia familia, tú puedes bendecirlos y no maldecirlos. Amén. Eso solo lo hace alguien que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el poder de Dios en su corazón. Eso no lo va a hacer cualquier individuo religioso, no, porque ellos te van a pagar mal con mal, ellos te van a pagar ojo por ojo, y ellos te van a pagar espada por espada. Eso es lo que pasa cuando hay un religioso. Amén. Por eso Jesús se aseguró que sus hijos sean más que vencedores. Aleluya. Eso es lo que dice el Señor. Los que están con Él son más que vencedores. Porque tenemos una batalla atroz, iglesia. Tenemos que entender, Dios se aseguró que tu vida sea una vida de éxito. Amén. Y tú tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Porque Efesios te da una relación muy grande de aquellos que van a venir a levantarse contra ti. Cuando vas a la palabra del Señor, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, vas a poder darte cuenta de esta realidad. Y si tú quieres ocultarte, evitar eso, es imposible. Porque cuando la luz llega en las tinieblas, los demonios tienen que salir. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, y tienes una relación con ese hambre de Dios, tú puedes entrar a cualquier lugar y esos demonios se te van a confrontar. Ellos te van a retar. Y ¿sabes qué? No tengas miedo, porque mayores son los que están contigo que los que están afuera. Efesios nos habla de esta verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ojo, entiende eso. No es tu marido, no es tu suegra, no es tu vecina, no es tu jefe. No. Digo conmigo, son espíritus inmundos. Sí, Señor. Así que cuando se levanta tu marido, no es tu marido, es ese chuki que acaba de comerlo. Le abrió la puerta por un pecado. Y tu lucha no es con carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira la lista que Jesús te enseña en esta mañana, la lista que Jesús te dice de aquellos que vas a tener que lidiar contra ellos, y tienes que entender cómo operan, y tienes que entender dónde se ubican, y tienes que entender cuáles son sus armamentos, y tienes que entender cuál es la dimensión de operación que ellos influyen en la vida de los hombres, en la vida de una sociedad, en la vida de una nación, porque ellos gobiernan en sus escalas. Y tú tienes que entender que Dios te dio el poder para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Señor, amén. Dios te dio todo ese poder. Por eso que el reino de Dios avanza poderosamente, a pesar de que tratan mucho pararlo. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12, comienza la palabra del Señor hablándonos y diciéndonos esta verdad. Mateo capítulo 11, verso 12, dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, no, violentos carnales, no, hombres que pegan a su mujer, no estoy hablando de esos violentos, iglesia. Estoy hablando de esos violentos que ya no soportan que el diablo los esté bofeteando en la oscuridad de sus casas. Estoy hablando de esos violentos que le van a decir a la crisis financiera: estoy cansado de vivir así, voy a buscar a Jehová con todo mi corazón y voy a echar fuera todo espíritu de pobreza, miseria, escasez, de enfermedad en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay áreas de tu vida que tú no le entregas a Cristo, el diablo lo tiene. Y si tu vida está en Cristo entregada, el diablo no puede tocarte. Aleluya. Por eso es que esos violentos son personas que le van a decir en su circunstancia, en su adversidad, en su oposición, entendiendo que no es con carne ni sangre, van a entrar a buscar en santidad. Y lo que hagan, es como dice la palabra, lo que hagan va a ser que no se entere la mano derecha lo que hizo la izquierda. Y los que vayan buscando a Dios no van a tocar trompeta para que se jacten. Los que buscan a Dios se van a lavar la cara para que nadie
como en el secreto de Dios. Esos son los agentes del reino. Son gente que están buscando en intimidad con Dios. Son gente que están cada día metidos en el secreto de Dios para buscar su favor, no para agradarle a los hombres, no para tocar trompeta, no para que la mano derecha sepa, no, porque eso no es agradable a Dios, dijo el Señor. Cuando busques a Dios, cierra tu puerta para que los sapos no te vean. Y clames a tu Padre en lo secreto. ¿Y qué va a ser el resultado de buscar a tu Padre en tu secreto? Dice el Señor, Él te recompensará en público. ¿Sabes qué significa la recompensa en público? Significa que Dios te va a honrar. Él va a honrar tus palabras que salen cuando ores por el enfermo. Él va a honrar las palabras cuando tú bendigas a las personas. Él va a honrar cuando tú toques al enfermo. Va a hacer un milagro, porque eso se llama honra. La va a recompensar a los que creen en Él. Y si tú estás haciendo las cosas correctas, prepárate, porque Dios te va a sorprender. Aleluya. Dios te va a sorprender. Por eso miramos nosotros la escritura y nos vamos dando cuenta de una forma muy clara que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Violentos que pueden decirle a la televisión chao, que le pueden decir al celular tú no me dominas, y pueden buscar la palabra de Dios como buscaran el celular 24/7, que pueden buscar la verdad de Dios como que buscaran el estar chismoseando por la calle. Estos hombres violentos son gente definida. Dile que está a tu lado, tú eres una persona definida o no, dile. Porque las personas del reino son gente con identidad. Pero los que no son del reino son copia. Ellos van a tratar de imitarte, pero no se le va a mover ni una mosca. Porque los que son del reino no necesitan publicidad. Dios los honra donde van. Y eso es una realidad, iglesia. Esa honra es lo que tú hiciste en lo íntimo con Dios, sin que nadie sepa. Tienes que comprenderlo, pero el religioso va a tocar trompeta. Oh sí, estuve llenando 21 días. Uy, míralo, qué poderoso. ¿Qué le importa? Si tú eres un agente del reino para hacer retroceder las tinieblas de esta tierra, demuéstrame tu poder cuando esté delante de un demoniado y yo sabré si sus ayunos son verdaderos. Y esto es lo que tienes que entender, iglesia. Jesús declaró claramente que el reino de Satanás no prevalecerá contra la iglesia, mucho menos va a avanzar contra el reino de Dios. Cuando tú miras la palabra en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús hablándonos para aclarar esta parte fundamental de nuestro caminar en Dios, dice, y yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Y las puertas de qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuándo toma cumplimiento esta palabra? Cuando tú te vuelvas un agente del reino, cuando tú te vuelvas un hijo de Dios, no religioso. No que cuando quieres vas a buscar a Dios, no cuando tengas tiempo vas a ir a buscar a Dios, no importa, llegas tarde pero llegas, no, sino más como alguien que va a su encuentro con el Señor de señores y Rey de reyes, que está antes que empiece el servicio, está allí limpiando, está allí buscando qué hacer en la casa de Dios, porque los que son del reino aman estar en las cosas de Dios, están involucrados en el servicio. Ellos no necesitan invitación, iglesia, ellos vienen solos y te dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Qué ayudo? Necesito hacer algo, necesito servir, porque yo no sirvo a hombres, yo sirvo a Dios de los cielos, aleluya. Esa gente del reino no necesita que se les pida, ellos vienen y dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo fui bendecido, ¿cómo le bendigo a usted en el ministerio? Necesito hacer con todos los recursos que Dios me da, necesito darle a Dios. ¿Sabe por qué? Ellos saben que Dios le da semilla al que siembra. Amén. Los que son agentes del reino, iglesia, ellos tienen una relación muy cerca con Dios. Ellos miran a Dios, no ven a los hombres. Por eso es importante que tú entiendas cuando la palabra del Señor nos habla de una forma clara. Se le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh sí, con los verdaderos hijos de Dios cimentados sobre la roca que es Cristo.
no hay arma forjada que prospere contra ellos. Sí, Señor, Ni amén. cuán ejército se levanta a su diestra, a su siniestra, su corazón no temerá, porque Jehová está con Está él. conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová está con él. Él va delante de él como poderoso gigante. Y no hay demonio, no hay brujo, ni chamán, ni maldiciones, ni nadie que te pueda detener. ¿Sabes por qué? Porque el poderoso de Israel va contigo. Gloria a Dios, Aleluya. amén. Oh sí, esto es lo más maravilloso que podemos nosotros comenzar a ver, pero lo arrogante de la vida de las personas que no entienden esto puede llevarlos a las crisis más horribles de su caminar en Dios. Porque ellos pueden pensar que 3 días y ayuno pueden corregir 20 años de pecado. Ellos pueden creer que el religioso va a tratar a cortar caminos, déjame decirte. Ellos van a tratar de pagar como cima, va a querer pagar por el poder de Dios. Pero ahí va a haber un Pablo que le va a decir, perezcas tú y tu dinero. Porque el reino de Dios no se compra ni con plata ni con oro, Sí, Señor. sino es a través del amor de Dios, Sí, a través Señor. de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esto tienes que entenderlo, esto tienes que comprenderlo, que si tú no te rindes a Cristo con todo tu corazón y crees en su palabra y vives por la que ella dice, tú no puedes ser parte del reino de Dios. Podrás ser parte de otro reino, del religioso, del fariseo, del publicano, que traerá apariencia de piedad, pero por dentro están podridos, con podrida llaga desde la punta de la coronilla de su cabeza hasta sus pies. Y sus obras serán como obras de inmundicia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios los rechaza? ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo que su vida ya no es suya, que su vida ya no les pertenece, que el día que ellos confesaron a Jesús como su Señor, esa vida ya no es suya, sino es de quién? Es del Señor. Pero qué pena y qué duro es ver cuando estas personas se chocan con la roca viva, la piedra desechada de los hombres, y cómo es su ruina y cómo es su dolor. ¿Y saben por qué? Porque por más que quieran ellos palparlo, tocarlo, no pueden, ¿saben por qué? Porque no han comprendido quién es el Cristo de gloria, no han comprendido quién es el que hace todas las cosas posibles, quién es el que hace que tu vida sea poderosa en oración, que tu vida sea poderosa en acción, que tu vida sea poderosa en testimonio, que tu vida sea poderosa en las esferas espirituales. Todo eso no lo hace nada más que el poder del Espíritu Santo en ti. Amén. Y eso se llama poder dunamis. El poder de Dios en ti hace que tú seas digno ante los ojos de Dios. Y si nosotros no lo reconocemos, y si nosotros no lo honramos, y si nosotros no nos metemos en la dimensión donde se encuentra Él, nada de lo que tú hagas tiene sentido, nada de lo que tú hagas tiene importancia, y nada de lo que tú hagas prevalecerá delante de su presencia. Amén. Tenemos que ser sinceros. Jesús nos habló diciendo que el reino de Dios avanza con poder en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 22. Mira, ve conmigo rápidamente. Cuando vamos a ver las Escrituras, vamos a darnos cuenta, y vamos a poner este fundamento porque es importante que tú lo entiendas. Esto no es un asunto de emoción, esto no es un asunto de qué bonito alguien predica. No, este es un asunto de revelación, iglesia. Mateo capítulo 12, verso 22, dice la palabra. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Dice la palabra, y toda la gente estaba tonta y decía, ¿serás el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo le llamó a la obra que el diablo hace en el mundo? Su reino. Y
si yo echo fuera, dice la palabra, a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de quién? De Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito sea Dios. Ay, hermosamente, palabra de Dios. Cada momento podemos darnos cuenta de esta verdad. Que el reino de Dios avanza, no con palabrerías, Sí, Señor. sino con qué? Poder. Con demostración de poder en el Espíritu Sí, Santo. Señor. El Evangelio del Reino no son palabrerías, chamullerías, formulismo. El Evangelio del Reino de Dios es demostración en el poder Del Señor. del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gloria. ¿Qué quiere decir eso? Jesús decía esta verdad. Si yo, ¿por qué dijo? Si yo por el Espíritu de quién, De Dios. ¿acaso lo hacía por él? ¿Y por quién lo harás tú? Con tu fuerza no es. Es con el Espíritu, Con el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, y si yo por el Espíritu de hecho fuera de demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino De de Dios. Dios. ¿Y cómo se demuestra el reino de Dios en una iglesia? ¿Cómo se demuestra que verdaderamente eres parte del reino de Dios, eres súbdito del reino, eres un agente del reino de Dios? Cuando comienzas a echar fuera demonios, cuando comienzas a sanar enfermos, cuando comienzas tú a romper cadenas de enfermedad y yugo de iniquidad. El reino de Dios es evidenciado en la tierra con hombres individuos que están conectados en una intimidad con el Espíritu Santo y que van a traer, ¿qué? Van a traer a evidenciar las tinieblas, van a traer a evidenciar las operaciones del diablo sobre la vida de las personas, de las familias, de las iglesias, y van ellos ahí a echarlo fuera de sus vidas, fuera de sus iglesias, fuera de su ciudad. Pero eso no lo hace cualquier persona, eso lo hace personas que tienen al poderoso de Israel en sus corazones. Aleluya. Eso tienes que entenderlo, eso tienes que comprenderlo. Por eso Jesús decía algo muy cierto, que la forma como evidenciamos que somos la iglesia de Dios no es por cuán bonito prediques, no es por cuántas obras hagas, sino es demostración en el poder de Dios. Te pueden hablar muy bonito, pueden tener la iglesia muy grande, hermosa, llena y multitudes, pregunto, pero ¿cuántos agentes del reino hay aquí? ¿Qué están predicando tus pastores? ¿Qué están predicando? ¿Qué te están demostrando? ¿Quién está tomando el señorío y el gobierno de esa iglesia? Porque cuando una iglesia tiene el reino, Dios habla a través de sus hijos. Dios muestra poder a través de sus hijos. Dios muestra su gloria a través de sus hijos. Porque el reino es evidencia de poder contra las tinieblas. Y cuando el reino de Dios viene, dile que está a tu lado, los religiosos van a salir corriendo. Dile. Así es. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio del reino es demostración, es luz. Y cuando viene la luz, las tinieblas se quedan al descubierto. Los demonios son evidenciados y ahí comienza la confrontación de poderes. Y sabemos que Dios nunca ha perdido una batalla. Dios es más que vencedor. ¿Y crees cómo van a quedar los religiosos al descubierto? A Dios no le va a agradar. No le va a agradar que saques a la luz su pecado. No le va a agradar su forma como viven, su forma como hablan. No le va a agradar su forma como ellos en mentira viven, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. A Dios no le va a agradar
que tú lo exhortes, a ellos no les va a agradar que tú le digas en el poder de la autoridad de la palabra a su situación real como están ellos, no les van a agradar, ellos van a ir a otra iglesia donde nadie se dé cuenta, donde esté todo bonito, donde todo le sobre la espalda y le diga, hijito mío, ven aquí, sí, porque ahí un diablo está abrazando a otro diablo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no quieren el reino, porque cuando está el reino hay la luz, y donde hay la luz no hay demonio que permanezca ahí, iglesia. No hay demonio que permanezca. Por eso el diablo sabe quiénes son los agentes del reino, ellos saben quién es verdaderamente, y tú y yo sabemos que verdaderamente Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús tiene el poder para someter este reino y triunfar sobre todo ese reino de la tiniebla. Y si hay algo que Mateo nos quiere hablar mucho respecto a eso, es que Jesús vino a demostrarnos el reino de Dios. Y él lo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando él empezó su ministerio, dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se hace. Estaba hablando del mismo que estaba el reino de Dios en él. Él estaba diciendo, vengo como luz a este mundo de tiniebla para sacar afuera toda esa tiniebla, para echar fuera esos demonios. Y eso fue lo que hizo. Sanó leprosos, levantó muertos. ¿Qué más hizo? Levantó a la hija de Jairo. ¿Qué más hizo? Levantó a Lázaro. ¿Sabes qué está pasando con eso? Él está confrontando las esferas espirituales. Él está haciéndole, cuando estuvo con el Gadareno, estaba confrontando potestades, legiones se estaba confrontando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía, Jesús, que el reino era él. El reino de poder, autoridad, caminaba con él. Y Jesús nos dice, lo que yo hago, ustedes lo harán mayores. Mayores cosas harán ustedes en mi nombre, dijo Jesús. Sí, Señor, gloria a Dios. Ay, Dios mío, yo ya hubiera saltado, yo ya hubiera cogido esa palabra y dicho, oh sí, eso es mío, porque el siguiente en hacer obra soy yo. Sí, Señor, Pero Dios mío. me equivoqué la iglesia, que lo Dios santo de la gloria. Me equivoqué. ¿Tú no crees que el siguiente que van a ser usados por Dios para echar fuera demonios son ustedes? Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Oh sí, yo me he trabajado la iglesia ya. Por eso que cuando vemos este pasaje, Jesús nos revela que la fuente del poder que hace que tu vida sea exitosa, que hace que la tiniebla suya, es el poder de Dios. En el verso 28, ven conmigo por favor, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros al reino de Dios. Tú tienes que entender esta verdad. Jesús expulsó a los demonios por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, por medio de Él. Aunque Jesús era un hombre encarnado y se hizo hombre, Él no confió en su humanidad. Él confió en el poder del Espíritu Santo. Por eso que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Él le dio todo poder en el ministerio. De una forma muy clara, lo vuelve a marcar el libro de Lucas capítulo 3, verso 21. Y quiero darte este fundamento para que puedas tú ver claramente cómo es que Dios opera. Capítulo 3 de Lucas, verso 21. Dice, y aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue ¿qué? Bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él. ¿En forma de qué? En forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? En ti tengo complacencia. En este mismo capítulo 4, verso 1, vuelve a hablar de nuevo. Y Jesús lleno de qué? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo al desierto. ¿Tú crees que Dios te va a llevar a pelear sin poder? ¿Tú crees que Dios te va a mandar a llevar 40 días sin poder, sin dirección del Espíritu Santo? Porque déjame decirte algo. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó a ayunar. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó para que el diablo lo tentara. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Te voy a demostrar cuán poderoso soy yo dentro de ti. No hay demonio ni nadie que pueda detener a Jesús. ¿Qué es lo que te dice Dios en esta mañana? Si tú estás entendiendo bien quién es el Espíritu Santo en ti, tú vas a darte cuenta que no hay arma forjada que prospere contra ti. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, amado Dios. Yo recuerdo claramente esta experiencia que un predicador tuvo un día de servicio en una visita a una iglesia. Y él acabó de predicar, un hombre estaba muy atento allí, mirando, escuchando y anotando lo que el hombre predicaba, y vino, se acercó y le dijo, discúlpame hermano mío, he escuchado su sermón muy buena, pero tengo una pregunta. El hombre dijo, sí, dígame hermano, ¿qué lo puedo servir? Y el hombre dijo, ¿sabes qué? Tu tema ha sido maravilloso, pero me sorprendió algo. ¿Cuál? Le dijo, es que nunca hablaste del diablo. El hombre
Levantó la cabeza y dijo, ¿de quién, hermano? ¡Del diablo, Satanás! Usted no ve nada en su mensaje. El hombre los mira fijamente a los ojos y dice, le dice, el diablo. Es que yo no hablo de los derrotados, yo hablo solo de los vencedores. De los vencedores. Gloria a Dios. Amén. Cuando Aleluya. tú eres un hijo del reino, agente del reino, tu prioridad no es saber qué es lo que hace el diablo. Tu prioridad es saber quién es Dios, el que va contigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por ello dice el verso 14 del capítulo 4, dice la palabra. Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, dice la palabra, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Gloria a Dios. aclarar algo importante. Jesús a donde iba, él enseñaba, no solo predicaba, enseñaba. Pero hoy en día, qué pena, que en muchas iglesias se predica, ya no se enseña. Ya no hay revelación del poder del reino. Ya no hay. Por eso sus miembros son tan críticos, son tan debiluchos, iglesia. Son tan debiluchos, de verdad. Sigamos mirando, por favor. Y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido ¿quién? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poder poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Todo lo que Jesús hizo en vida fue a través del poder del Espíritu Santo, iglesia. Fue todo a través del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto le estás dando ahora importancia al Espíritu Santo en tu vida si quieres marcar la diferencia entre mucha gente. Amén. Si tú no llegas a entender la necesidad, la urgencia de buscar a Dios con todo tu corazón, déjame decirte que tu vida está confinada al fracaso. Dice la palabra en Hechos 10:38, dice la Escritura de una forma muy clara. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, ¿qué dice la Escritura? Hechos capítulo 10:38. Quiero que comprendas esta verdad. Y lo voy a volver a leer de una forma para que puedas entenderlo claramente. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, estamos hablando de Jesús, es de la carne, Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por los demonios, por el diablo. ¿Por qué? Dios estaba con él. Estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren andar con hombres ungidos? Amén. Gloria a Dios. Porque donde hay ungido, Dios está con él. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, iglesia. Esta es una importancia muy grande y principal que todos nosotros debemos entender. Debemos vivir siempre en servicio a Dios, siempre estar involucrados en todo lo que Dios quiere en tu vida. ¿Por qué? Porque la que garantiza que tu vida, tu familia, tu ministerio cambie de verdad, es cuanto tú buscas al Espíritu Santo, es cuanto tú lo honras al Espíritu Santo, es cuanto tú dependes del Espíritu Santo, es cuando tú te niegues más para estar con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Si el trigo, que somos tú y yo, no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Porque para vivir en el reino de Dios hay que morir y resucitar.
Hay que pasar por el ciclo del Evangelio, nacimiento, muerte y resurrección a través del bautismo de agua para también vivir en el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte que todo Dios lo ha preparado, no hay nada imposible para el hombre. Dios lo ha dotado de poder, lo ha dado todo poder sobre las tinieblas, porque Jesús dijo eso, todo poder y autoridad sobre el cielo Y en la tierra, debajo de la tierra. y debajo de la tierra. Santo Y ese Padre. poder que yo le he dado a quién? A la iglesia, que somos nosotros. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay en este lugar? Bendito sea el Señor, amén. Por eso que el diablo no le gusta a los verdaderos nacidos de Dios. Amén. ¿Por qué crees que los religiosos aborrecieron a Jesús? ¿Por qué crees que te aborrecerán los religiosos a ti? ¿Por qué crees que te va a aborrecer el mundo? Porque no eres de ellos. No hablas como ellos. No piensas como ellos. No vives como ellos. Tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque tienes al Espíritu de Dios. Pero el religioso no puede hablar como tú. No puede pensar como tú, no puede vivir como tú. ¿Sabes por qué? Porque tu vida es de otro mundo. Aleluya. Tu vida pertenece a otro reino. Tiene otro Señor, otro Rey. Y tu corazón es suyo. Ya no es tuyo. Pero los que todavía tengan una relación, una amistad con el mundo, eso Dios los aborrece. Y el problema grande de que muchos lugares que yo he visitado es que no le hablan estas verdades, no les enseñan estas verdades. Y qué pena, de verdad, porque sufren mucho. Y sus líderes